El empoderamiento de salud se ha transformado en un proceso social, cultural y psicológico que persigue como fin último el mejorar la calidad de vida. Las estrategias para hacer frente a esta necesidad social han desafiado al campo de la bioética de una manera asinérgica. Desde esta perspectiva estaremos obligados a preguntarnos ¿por qué o para qué analizar al individuo que solicita un tratamiento estético si su decisión se encuentra inscrita en la expresión máxima de la libertad y autonomía de ser o parecer lo que más le guste o le complazca, y con mayor razón si el satisfacer ese deseo se influye directamente en su proyecto de vida y calidad de vida? Hasta ahora, tanto los cirujanos plásticos como estéticos se han regido por una misma moral y códigos similares. Los métodos indianos utilizados están descritos en el Caracas Sumita, fueron readoptados con el uso de la anestesia a finales del siglo XIX. Aquí empieza la gran especialización de la cirugía estética. La discriminación racial es uno de los elementos que son fundamentales en la práctica de la cirugía estética. A finales del siglo XIX, los migrantes, el problema de la sífilis congénita, lo que se llama en la nariz, en silla de montar, y era un sello distintivo de que la madre había padecido o que padecía esta enfermedad, y los sujetos eran discriminados ya que se carecía de tratamiento, y también los judíos que migraron hacia Nueva York en la primera década del siglo XX eran discriminados laboralmente. Esa fue la razón de que se comenzaron a hacer las primeras rinoplastías. Conrad Miller es el primero que utiliza la técnica junto con Join Noel, una cosmetóloga, para hacer el lift facial con la justificación de que se le haría a mujeres que estuvieran desesperadas, viudas o que estuvieran en una gran crisis emocional. Estas son algunas de los textos que empiezan a aparecer, comienzan a aparecer a principios del siglo XX, en donde se muestran las diferentes técnicas y los lifts faciales. ¿Cuál es el problema que existe? Es un problema especial, que estos tratamientos no están asociados a factores económicos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que haya crisis, que haya carencias, siempre habrá un guardadito para que las mujeres o los hombres se sometan a este tipo de proyectos estéticos. En Estados Unidos se realizan más de 10 procedimientos al año y se predice que aproximadamente en el 2015 habrá más de 55 millones por año de procedimientos. Los tratamientos no quirúrgicos son el Botox, el ácido hialurónico, el láser, y los quirúrgicos, como ustedes pueden apreciar, se ha invertido la proporción porque la tecnología ha acaparado mucho la técnica de las no invasivas. Estas son las últimas estadísticas de la American Society of Plastic Surgery, en donde pueden ver el número de procedimientos y actualmente a nivel mundial, y actualmente cómo ya se reporta en adolescentes de 13 a 19 años un aumento en los procedimientos cosméticos. Estos básicamente son aumento de seno, fotoplastías, rinoplastías y botox en niñas pequeñas, y cómo el mayor pico lo tenemos en la edad de 30 a 54 años de edad. México ocupaba el 5º lugar de las cirugías a nivel mundial y actualmente ocupa el 3er lugar por las estadísticas del 2013. Los procedimientos, estos cuestionarios, estas estadísticas fueron enviadas por el Consejo del National Clearinghouse y la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos a los miembros del Comité de Cirugía Plástica aquí en México. Llenaron un cuestionario y probablemente estas estadísticas no sean las más acertadas de acuerdo a lo que se está arrojando y se sabe lo que se hace, porque no se toman en cuenta los procedimientos que se hacen
en las clínicas privadas que están dispersas por todo México, que no tienen control sanitario, no está tomando en cuenta que los expedientes aquí no tienen un control, que muchas veces se oculta la información de los diferentes procedimientos que se hace a las mujeres, y que probablemente estas cifras sean muchísimo menores de las que realmente se encuentran. También dentro de la investigación que realicé, bueno, hay una parte importante para decir que esto no es un fenómeno nada más de las clases ricas, sino también se ve en las clases humildes que llegan al Hospital General, a las clínicas, al servicio de cirugía plástica reconstructiva, en donde allí se les trata por todos los problemas que han recibido por ejemplo, el caso de la Matabellas en Guadalajara, que fue un caso muy sonado, en donde les inyectaban aceite de bebé, aceite para coches, que frecuentemente se utiliza como técnica de relleno, y actualmente hay una técnica que está muy difundida, que es el de plasma, que lo están utilizando hasta en los consultorios dentales, que le sacan sangre a los pacientes, sacan el plasma y con ese mismo, que es un injerto autólogo, inyectan y rellenan los surcos para disimular las arrugas. Y otra cosa importante, el Botox no requiere de receta médica para poderlo comprar, o sea, se puede ir directamente a la farmacia dermatológica y se puede surtir uno de Botox, lo único es pues saber aplicárselo. Aquí los procedimientos más populares en México son el aumento de senos, la liposucción y la rinoplastía. Cabe mencionar aquí también que la rinoplastía es muy popular porque dentro de la expresión de la cara y de los rasgos fisionómicos, la nariz es lo que nos da la identidad. Curiosamente, si nos quita nuestra nariz, nuestra forma de la nariz, nos quitan totalmente la fisonomía de la cara, y es muy fácil modificar la expresión, y esto es una de las razones por las cuales mucha gente vinculada con el narcotráfico y demás se hacen rinoplastías. Los dilemas éticos en cirugía plástica estética son de dos órdenes: el orden primario, que es una intervención quirúrgica en donde la deformación es objetiva y fuera de la media poblacional, el sujeto está fuera de la media poblacional, y aquí en estos casos es la valoración del riesgo y beneficio del procedimiento, o sea, qué tanto se puede manipular los cráneos o las mandíbulas de los sujetos. Y las del orden psicológico, en donde la apariencia, lo que se va a mejorar es el dolor psicológico y la apariencia física del individuo. Aquí cabe mencionar que el trastorno dismórfico, que es el padecer en la antigua clasificación y la actual del DSM-4R, es el que la pequeña molestia justifique la intervención quirúrgica. De acuerdo a las definiciones, tenemos de tipo bioético: al aplicar y fomentar el conocimiento científico y las tecnologías como esas, se debería de tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Nosotros partimos desde la teoría de que esta población que acude al cirujano estético ya fue vulnerable por las siguientes razones. De los aspectos éticos revisados, más de los 100.000 artículos revisados, 53% están relacionados con autonomía, el 15% con justicia distributiva, 36% son artículos originales, 5 editoriales, y abarcan la autonomía, el consentimiento informado y el riesgo-beneficio del procedimiento. La vulnerabilidad humana no es absoluta. Hay poblaciones en las que hay más propensión a esto: mujeres embarazadas o en condiciones sociales particulares, niños, estudiantes, minorías étnicas y raciales, desempleados, personas sin hogar, discapacitados, sujetos con personas de mayor edad y sujetos con enfermedades mentales. Aquí haría la mención de que curiosamente la población que acude a cirugía estética siempre tiene un factor asociado
justamente a género. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero se los adelanto. La relación es 9-1, 9 mujeres por un hombre que acuden a la cirugía estética. Muchas de ellas dan la razón de razones laborales o razones para mantener la juventud. Los dilemas éticos en la cirugía estética son: 1, la creación de cuerpos moldeados artificialmente por presión social, el alivio de sufrimiento psicológico. El objetivo es el embellecer el cuerpo de acuerdo a patrones culturales y, como les decía, no depende de factores económicos. Inclusive hay créditos bancarios que tienen convenios los cirujanos plásticos con los bancos, que solamente se necesita una carta de crédito para hacer efectivo esto, y lo dan a plazos, a meses sin intereses. Y la búsqueda de la belleza y la juventud como sinónimo de funcionamiento del cuerpo perfecto. Aquí se ha perdido el respeto a lo que es la vejez y lo que significaban la insignia y las canas para modificarse por un cuerpo joven. Se medicalizan también los gustos culturales, hay una tendencia, ahorita la vamos a ver, y la necesidad convertida en el deseo. Ya no es la belleza, el concepto de belleza, como lo decía Platón, que la doncella más bella te parecerá más fea cuando tú la comparas con las diosas, y la belleza como virtud de bondad, sino ahora es la belleza depositada en el cuerpo. Tenemos que el modelo actual que predomina dentro de la belleza es el modelo grecorromano, de proporciones perfectas. Los dibujos de Leonardo, en donde hay simetría, son los que actualmente se utilizan para hacer los diseños, el perfeccionamiento de la cara. Y aquí tenemos por qué es una población vulnerable. Las mujeres, la relación es 9-1, y el cuerpo se ha convertido en sinónimo de poder y paso control en sus vidas. Cuando van a solicitar trabajo, Gilles Lipovetsky menciona que siempre se van a buscar chicas jóvenes, no se buscan personas mayores. En la adolescencia, la característica importante es la búsqueda de una nueva identidad, la vanidad o el estigma de rasgos familiares, o la insatisfacción de la imagen corporal dada por el cambio también hormonal. A nivel racial es la presión social y la discriminación racial históricamente descrita, y en trastorno mental son vulnerables por la incapacidad de hacer un consentimiento informado, dado por vulnerabilidad, por incapacidad, por coerción, la vulnerabilidad por poder. Aquí muchas veces se ha visto en los casos que revisamos con el doctor Fernando Ortiz Monasterio, con el doctor Fernando Molina y la doctora Olga Labastida, que muchas veces las mujeres acuden al cirujano plástico también porque el marido les está diciendo: te estás poniendo vieja, te estás poniendo arrugada, ya no estás como antes. Entonces las mujeres acceden a ir al cirujano plástico porque les ponen el cuerno también, o por problemas de trastornos de carácter. Bueno, pues sí, también es otra cosa que las mujeres divorciadas con mayor, dentro del paquete sí, piden la cirugía plástica como condición para el divorcio, que antes les hagan su shineada allí. Problemas afectivos, las mujeres deprimidas con mayor frecuencia acuden a que se hagan este tipo de procesos. Problemas, quejas somáticas o síntomas psicóticos. Del 2 al 16% de los pacientes que se reciben tienen dismorfofobia, esto es, trastornos severos de la imagen corporal como la que tenía Michael Jackson, y el 17% más o menos son trastornos dismórficos, en donde la característica es una molestia a nivel corporal: no me gusta la nariz, no me gusta cómo tengo la frente. Los factores asociados son la cuestión social, la presión mediática, el imaginario individual. Obviamente influye también la oferta comercial.
la decisión heterónoma en relación al médico es una cosa muy importante, porque a veces llegan con el cirujano plástico con una idea y un proyecto fantaseado de lo que les gustaría parecer o les gustaría hacer. Entonces, el cirujano plástico, depende del cirujano plástico, les dice, pues yo te sugeriría que además de esto te hicieras, y le saca toda la lista como si entraran a un taller automotriz, te falta arreglarte esto, y hay o simplemente por técnica, a veces es necesario hacer un proyecto, un procedimiento adicional, y entonces las mujeres no quieren y también por esas razones quedan deformes. Hay una información médica poco precisa, hay mucha información en la red sobre los procedimientos, mucha oferta comercial, ustedes se pueden meter al web y se crean falsas expectativas con respecto a los resultados que pueden dar estos procedimientos. El problema es que el médico se enfrenta con el deseo fantaseado en una necesidad. Quiero que me haga usted o que me realice este procedimiento. Aquí el primum non nocere tiene un doble efecto. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le pueda ofrecer al paciente una alternativa, siempre hay una posibilidad de daño. Las intervenciones quirúrgicas van a tener un impacto tanto en lo social, económico y lo psicológico. Han sido criticadas porque son una situación de hedonismo superficial y satisfacen las demandas sociales. Aquí sería conocer cuáles son las razones para la cirugía, cuál es la molestia, ver cuál es el ajuste emocional y las expectativas de la cirugía. El cirujano va a crear una nueva naturaleza con el cuerpo de la paciente y le tiene que decir, ahorita vamos a ver más adelante lo que sucede, que el doctor Ortiz Monasterio me comentaba mucho de la asimetría que existe a nivel corporal y la dificultad de un buen cirujano de lograr esa asimetría para que la persona siga pareciendo lo que antes era. Aquí el cirujano estético y el paciente también es lo que el deseo del paciente que lo ha hecho vulnerable a esta existencia, la libertad que confronta la responsabilidad del cirujano, ya que se ha visto que si el paciente que va con un cirujano plástico no le satisface la propuesta que le está haciendo el cirujano plástico dentro de ciertos límites, el paciente irá con otro cirujano y buscará otra alternativa, y una vez que se entra esta escalada difícilmente paran. La cuestión de la biotecnología, lo que se ofrece actualmente de recursos biotecnológicos, bueno, comparado con la época de los años 60, antes se sabía que si se sometían a este tipo de cirugías, probablemente la inyección de silicones se iba a acabar con insuficiencia renal. Había muchas limitaciones, actualmente ya no las hay. Y la belleza, como les comentaba, es un constructo social, y existe un vacío donde la globalización anula la identidad. Se están haciendo cuerpos que son similares en todos lados, el modelo. Entonces, aquí la elección de lo que se quiere hacer el sujeto es probablemente un deseo confuso que está anclado en ignorancia, en la presión social, que lo van a considerar un problema físico, y esto hace muy difícil que se pueda, el médico, el cirujano pueda captar cuál es la deformidad, porque esta deformidad es menor en sí misma. Entonces el cirujano estético también tiene que ser un muy buen psicólogo, y era lo que decía el doctor Ortiz Monasterio, tiene que ser muy buen psicólogo para captar qué es lo que quiere el paciente, porque muchas veces también me comentaba que pacientes que entraban con un proyecto porque ellos hacen dibujos y le muestran, toman fotografías y modifican y dicen, sí quiero así quiero quedar. En el momento que les quitaban las vendas, podían tener hasta brotes psicóticos, que habían tenido casos. La libertad en estos casos no es un valor absoluto, porque necesariamente habrá un paternalismo débil,
y está entrelazada con la estructura de identidad y la experiencia individual de cada sujeto, qué es lo que quiera hacer, y la atención, todas las emociones van a estar centradas en el cuerpo. Aquí el problema es cuál es el límite del cirujano estético para manipular ese cuerpo y quién lo establece, porque el binomio médico-paciente lo hace muy difícil y está condicionado por la vida social y el patrón cultural de belleza, lo que le da la vulnerabilidad al sujeto. Y entre mayor presión mediática, ustedes pueden ver cómo en la televisión aparecen remedios múltiples, por ejemplo, para bajar de peso, y están bombardeando continuamente, y nuestra población está al contrario, totalmente obesa, y es un fenómeno que también se da, me comentaban, justamente por el cambio de la dieta, que en los años 90 comenzaron a hacer dietas diferentes a las que normalmente se tenían, y dietas altas en productos grasos, y lo que dan son rebotes muy grandes. Entonces, también otro de los problemas es que la cirugía estética no es un campo exclusivo de los cirujanos estéticos reconstructivos, sino que oftalmólogos, dermatólogos, ginecobstetras, urólogos, neurocirujanos, ortopedistas, todo el mundo le mete mano al paciente cuando puede, en procedimientos menores, y los cirujanos estéticos están muy preocupados por la invasión de su campo. Hay actualmente ya especialidad en medicina estética en una universidad que se llama la Universidad Veracruzana. También está, que ya hicieron su colegio de médicos estéticos, que están ya con cédulas profesionales y tienen libre ejercicio de la profesión. Y aquí decir que es el 40% el trabajo de tipo estético y el 80% de los ingresos del cirujano estético, estos procedimientos. Aquí lo que finalmente estamos haciendo con el cuerpo es que el cuerpo está ligado a diferentes valores. Podríamos decir que este sujeto moldeado se ha convertido en un híbrido tecnológico debido a esta posibilidad médica. El cuerpo se ha convertido en el depósito de los ideales y conflictos de la cultura moderna. Es una responsabilidad médica con un juicio razonado de la praxis. Aquí el límite del deseo del enfermo va ligado estrechamente con el poder económico. Los códigos vigentes no aseguran el bienestar del paciente y se necesita la creación de comités con fototecas. En Estados Unidos lo tienen y tienen mucho más controlados a los cirujanos, por eso migran, hay una gran migración a Brasil, a Costa Rica, inclusive aquí a México, a realizarse procedimientos que en Estados Unidos ya no proceden. El oficio es 100% artesanal, debe existir un paternalismo débil y la elaboración de un modelo deliberativo con un gran consentimiento informado. Y la conclusión es que la vulnerabilidad y la autonomía son dependientes de la diversidad cultural y social de donde se desenvuelve el hombre. Hay que conceptualizar la enfermedad como el padecer del enfermo y su sufrimiento. La autonomía depende de la motivación del enfermo y de su proyecto personal de vida. Gracias.